al poco conocido Daniel. Venga para acá. Con su conferencia Martillo y Volante en paralelo. El fin de las macuquinas potosinas. Muy buenos días para todos los presentes. Para mí es un privilegio poder presentar el avance del texto que vengo preparando sobre los 250 años de la Casa de la Moneda de Potosí, que deseamos se pueda publicar en esta gestión. Sobre todo porque tiene mucha actualidad y además continúa cronológicamente con lo que acaba de presentar Eduardo Darjant. Así que voy a rogar a nuestros amigos de producción. Perfecto, ya está todo en orden. Antes de arrancar, quiero agradecer a José Manuel Enrique Soñé, a toda la Sociedad Numismática Dominicana, a ustedes, queridos colegas, por brindarme su atención para poder explicar un asunto crucial de la monedación potosina, la transición entre las macuquinas de la tecnología de martillo a las piezas esféricas circulares de la tecnología de volante. Y muchos de los nombres que ustedes ya han escuchado en la presentación de Eduardo Darjant, cronológicamente se van a repetir aquí en Potosí, puesto que esta ceca, la segunda gran ceca de Potosí, empieza a ser construida a partir de 1753 y la primera gran acuñación que se efectúa es 1767. Entrando en materia, puedo decirles y recordarles, querida Indira, si me permites. Muchas gracias. Entrando en materia, debemos recordar que Potosí fue uno de los principales polos de desarrollo del Nuevo Mundo. La riqueza de las minas de plata de Potosí no solamente llegaron a posicionarse en la literatura y en el pensamiento de las personas del siglo XVI, sino que también repercutieron de una forma muy notable en ese primer paso del comercio global. La plata de Potosí internó enormes cantidades de moneda de 8 reales del Imperio Español en mercados de ultramar, tanto en Europa como en Asia. Por lo tanto, desde 1600 en adelante, Potosí ya tenía una fama importante en todo el Imperio Español y en todo el mundo, que trabajaba, que recibía y que aceptaba la moneda potosina. Sin embargo, la primera gran ceca de Potosí, esa ceca de martillo, quedó completamente anquilosada en el tiempo a inicios del siglo XVIII, cuando la Casa de Borbón en el trono de España decidió recuperar la producción de monedas para la corona y al mismo tiempo tecnificar todas las cecas americanas. Por supuesto, todo pasó primeramente a partir de México y la primera ceca en ser mecanizada y nuevamente recuperada para la corona fue la ceca de México. Ustedes, cuando estuvieron en Potosí 2016, han conocido este importante edificio patrimonial de la primera Casa de la Moneda. Glenn Murray, así como rescató la ceca de Segovia, tiene gran interés en aportar y colaborar con todos nosotros en recuperar esta gran edificación que aún conserva elementos importantes de su arquitectura industrial como son sus hornazas. Pues de esta Casa de la Moneda, la primera que tuvimos en Potosí, donde se acuñaban las macuquinas, vamos a estudiar el trasfondo para empezar a trabajar y acuñar las piezas columnarias. Esta ceca fue instalada por Toledo a partir de 1573, cuando este personaje empezó a ejecutar las disposiciones de la Junta Magna celebrada en España a objeto de consolidar el régimen virreinal en América Latina. Sus picos más altos de producción, según Lazo García y ratificado por Glenn Murray, señalan que esta ceca alcanzó cifras muy altas en la última década del siglo XVI. Tuvo periodos críticos como la adulteración sistemática de la moneda, que ha sido estudiado el día de ayer por nuestro querido Juan Claudio Lechín, y por supuesto es el escenario principal de todo el estudio de Emilio Pauletti, de Robert Marstalir, del capitán Burcio y de otros grandes académicos numismáticos que han cifrado sus expectativas y su estudio en la macuquina potosina. Sin embargo, todos ellos han apuntado y han continuado con la tesis que señala que todas las macuquinas potosinas hasta 1773 fueron acuñadas en esta ceca.
Absolutamente la bibliografía potosina es unánime al señalar que toda la producción de macuquinas se efectuó en la primera Casa de la Moneda. Incluso en los años finales de la década de 1770, puesto que ni el capitán Burcio, ni Viñale entre los arquitectos arqueólogos que trabajaron en Potosí, ni Toribio Medina entre los más antiguos, ni tampoco nuestros coetáneos, colegas numismáticos, y también muchos de nosotros hemos seguido arrastrando la idea de señalar a la primera Casa de la Moneda de Potosí como la fábrica donde se acuñaron las macuquinas a partir de 1767. Aquí tienen ustedes un año importante, el año 1773, como el último de todos los que tuvieron acuñación paralela, piezas macuquinas con la tecnología del martillo y piezas fabricadas en las nuevas prensas de volante que fueron fabricadas para el funcionamiento de la segunda. Con esto se corta la emisión de dos tipos de tecnología en Potosí. Es el último año y a partir de 1773 la Seca de Potosí empezará a normalizar la producción de moneda de cordoncillo esférica, como suelen decir los documentos, tanto en plata como en oro. También es importante recapitular que ese mexicano que estuvo presente en Lima y después pasó hasta la Seca de Potosí, que en realidad era sevillano, hay que acotar eso, Salvador de Villa, no solamente se dedicó y colaboró en la construcción de la Seca mexicana, diseñó la Seca de Lima, sino que terminó culminando su trayectoria de arquitecto diseñando el primer plano de la Casa de la Moneda de Potosí, el primigenio concepto de crear en Potosí una seca monumental de las dimensiones arquitectónicas más grandes que se hayan visto en América Latina, puesto que este edificio tiene más de 11,000 metros cuadrados de construcción en 2 plantas, que hacen de la Casa de la Moneda una verdadera fortaleza, o como algunos historiadores del siglo antepasado la calificaron como el Escorial de América por sus dimensiones gigantescas, la fornida construcción toda completamente hecha de piedra, madera y teja, con herraduras, con aldabas y con ventanas invulnerables para que la seca tenga desde ya un mecanismo importante de defensa y protección. En el año 1767 es en esta seca donde se empiezan a acuñar las primeras piezas circulares de cordoncillo. Y también, gracias a un anónimo lienzo del siglo XVIII, podemos ver la primera vista de este edificio en un lienzo que actualmente se encuentra en el Museo Naval de España, en Madrid. Por lo tanto, vemos que dentro de una ciudad industrial sale a relucir un edificio de estas características en el que todos podemos identificar sus 5 grandes fundiciones en paralelo con la hornaza principal al medio. Al respecto, voy a repetir un importante dato de la historiografía potosina que se encuentra en el archivo de Potosí, que da a conocer cuál fue la primera partida de piezas acuñadas de cordoncillo, marcada como la partida 55, señala claramente el texto, primera partida de cordoncillo, y aquí están todas las cantidades desglosadas. Este texto fue publicado ya por Carlos Lazo García y por Glenn Murray, y señala el momento inicial de la acuñación de piezas de Potosí. Piezas cordoncillo, por supuesto. Y estas son las piezas que muchos de nosotros tenemos en nuestra colección. Piezas trabajadas bajo la técnica de fielatura, con la intervención de los molinos de laminar, los discos de volante para su acuñación y todo el proceso industrial desde su fundición, afinamiento, recocho y todo aquello que se trabaja en un taller moderno de acuñación de piezas de cordoncillo. Sin embargo, ya nos daba una pista el célebre jurista paraguayo Pedro Vicente Cañete y Domínguez en su célebre Guía de Potosí, publicada en el año 1952 por Armando Alba, cuando señala en la noticia 29 de su capítulo 8, cito, estas 4 hornazas eran conocidas, la una con el nombre de La Pila, como situada a la pila que tenía esta casa en su patio. Diego Villegas Moreno la compró el 7 de junio de 1660 a Marcos García de la Torre,
en quien la había subastado en público remate por el presidente Nestares, quitándosela a Juan Sánchez Romero, capataz de hornaza, con motivo de la moneda de cordoncillo. Paró esta hornaza el 19 de septiembre de 1767. Las 3 restantes pertenecían, la una a los Quintanillas, por compra que hicieron al rey, y sus autores, doña Teresa Muñoz de Céspedes y su marido, don Antonio García Cantero. La otra a los Bareas, que recayó después en don Manuel Tovar y Mur, y la última a los Laredos, por sucesión hereditaria. Todas 3 cesaron el 29 de mayo de 1770 y al cabo de 4 meses volvieron a la antigua labor hasta 14 de julio de 1773, sin duda porque no se pudo dar suficiente abasto a la moneda de cordoncillo. Esta cita que tomo de Cañete es el primer antecedente publicado del funcionamiento de las hornazas de la primera Casa de la Moneda de Potosí hasta una fecha tan tardía, pero Cañete claramente señala que estas 4 hornazas pararon por un breve tiempo para volver a trabajar, puesto que las fundiciones de la segunda Casa de la Moneda de Potosí no alcanzaban a producir toda la plata que tenía el Cerro de Potosí en cola de producción. ¿Dónde funcionaron estas hornazas y cómo fueron administradas en estos últimos años? Es justamente la pregunta y la duda que deseamos absolver. Las 4 hornazas que fueron a partir de la visita de Nestares Marín en el año 1655, privatizadas o subastadas en pública subasta, empezaron a tener diferentes propietarios, entre ellos uno muy conocido por nosotros, como es Luis de Quintanilla, que fue ensayador de la Casa de la Moneda. Ahí vemos además que hay otra hornaza perteneciente al Hospital de Belén, de los padres Juan de Dianos, cuya imagen principal es la granada de la que habíamos hablado en la conferencia que presentó en la que presentó Robert Mastalir. Las otras 2 pertenecían a 2 familias muy adineradas de Potosí, con intrincadas redes comerciales con Lima y por supuesto con la península ibérica. El lugar exacto de su funcionamiento lo encontramos en la documentación cursante en el archivo de Potosí, puesto que otra vez aparece don Andrés de Morales y de los Ríos Ramírez de Arellano, de quien hace un instante acaba de hablar Eduardo, recomendando como superintendente de la Casa de la Moneda de Lima que no sería prudente ni económico que funcionen las 2 casas de moneda en paralelo, porque la cantidad de combustible para fundir en la primera y en la segunda hacen que esta labor sea demasiado onerosa. Él trae a colación su experiencia al instaurar el modelo de gestión por cuenta de la corona en la Casa de la Moneda de Lima. Fue su primer superintendente y al mismo tiempo él pudo ajustar el proceso industrial para que sea rentable. Él consideraba que el precio del combustible, la sal, el azogue y, entre otros, el costo de los sueldos de los funcionarios que debían trabajar en la primera de Martillo y en la segunda de Volante hacían que la producción de plata sea demasiado cara. Ustedes ven claramente la carta que se encuentra en el archivo de Potosí, donde en la parte pertinente empieza a hablar y proporcionar para acuñar en una misma casa la moneda. Él desea centralizar en una sola misma casa la producción de piezas de martillo y piezas de volante. ¿Qué pasa luego? El propio virrey, ahí está la firma del virrey Manuel Amat, hace conocer al gobernador intendente de Potosí, Ventura Santelices y Venero, que al mismo tiempo era el superintendente de la SECA, que es muy pertinente que el edificio de la primera SECA, la SECA de Martillo, ya no tiene utilidad pública al haberse construido la segunda. Por lo tanto, le recomienda que la primera Casa de la Moneda sea alquilada al gremio de los azogueros, pues ellos ya tenían en formación el Banco de Rescates de San Carlos y el solar, ubicado por la primera Casa de la Moneda en plena plaza, podía tener gran interés para que ellos realicen desde este primer edificio sus labores comerciales. De ahí que viene esta carta que dice: el señor don Ventura de Santelices me consulta en carta del 20 de julio del año 1767 de este año, en que expone y habiéndose mudado la Casa de Moneda a otro sitio, podrá coger al antiguo la Real Compañía de Mineros y Azogueros para los fines que expresa.
Entonces, este documento con claridad nos muestra que para 1767, año que empezó a acuñarse las piezas de cordoncillo, el edificio de la primera ceca ya estaba completamente deshabitado. Se trasladaron las hornazas al segundo edificio. Consecuentemente, el propio virrey le hacía conocer al gobernador intendente que es más que pertinente alquilar este edificio para que tenga alguna utilidad pública a la hacienda real, y en vez de seguir gastando enormes cantidades de dinero para la construcción y finalización de la segunda gran seca, se empieza a recuperar algo de efectivo para poder amortizar estos gastos. ¿Qué pasaba con las hornazas? Tomemos el caso concreto de la hornaza de los Quintanillas. En 1655, Nestares Marín privatizó las 4 hornazas, les incautó a los antiguos propietarios y a partir de 1655 las volvió a privatizar con una cantidad considerable de precio de salida, 16.500 pesos. La primera persona que compró esta hornaza fue la señora doña Teresa Muñoz, esposa de García Cantero. Ella la compró invirtiendo 7.500 pesos de su propio bolsillo, pero además financió 1.000 pesos del convento de San Agustín de Potosí con un censo impuesto al 5%, redimible anualmente, vale decir, se prestó dinero del convento de los agustinos para poder comprar la hornaza y les prometió a ellos pagarles una utilidad de 5% anualmente. Lo mismo hizo con el convento hospital de San Juan de Dios, prometiéndoles 5% por un capital de 2.000 pesos. De igual manera con el convento de la Merced de Potosí, con un rédito de 5%, redimible en 1.000 pesos. Al cura de Tarapaya, esa población cercana a Potosí, le prometió 5% por un capital de 5.000, con lo que llegó a pagar los 16.500 y por lo que estaba obligada a pagar por el resto del funcionamiento de esta hornaza un interés anual del 5%. Es importante recalcar que durante la privatización efectuada por Nestares Marín, se les ofreció a las personas que fueron a la subasta, que pujaron por las hornazas, un rendimiento de 24 maravedíes por cada marco fabricado y acuñado en estas hornazas, pues con los grandes picos de producción se ganaban sumas muy considerables que les permitieron amasar fortunas a sus propietarios. Tiempo después, el propio gobernador intendente y superintendente Santelices decidió limitar la utilidad neta de las hornazas, eliminando el porcentaje de 24 maravedíes por marco únicamente al 3% de la utilidad anual de la hornaza. Este fue un recorte muy significativo, puesto que a partir de este periodo empieza un gran pleito entre los propietarios de las hornazas y el superintendente. Este ya es el periodo que empieza la transición del martillo a la acuñación estándar de la pieza de cordoncillo. En este periodo también adquiere la propiedad de la hornaza Miguel de Quintanilla, que es el padre de Luis de Quintanilla, el famoso ensayador de la seca de Potosí, quien a partir de 1742 entra en propiedad del cargo de caballero 24 del Cabildo de Potosí y 2 años después, en 1744, entra en posesión del oficio de ensayador. Así que fíjense, él tenía 2 importantes actividades, era dueño de una hornaza y era ensayador de la Casa de la Moneda de Potosí, por lo tanto era un hombre muy poderoso. A eso hay que añadir que tenía el cargo de general de ejército y que era miembro del Cabildo de Potosí, por lo tanto él estaba empezando a construir un pequeño imperio parecido a los que habían realizado en el siglo anterior las personas coludidas en la gran estafa de La Rocha. El hijo de Luis de Quintanilla fue fraile, se llamó Agustín de Quintanilla, pertenecía a la orden de los agustinos y en un momento importante del pleito prometió heredar, al ser cura no tenía herederos naturales ni legítimos y por lo tanto él prometió heredar al convento de los agustinos del Cusco la propiedad de la hornaza para tener gente poderosa en este pleito y poder tener alguna injerencia para eventualmente ganarlo. Sin embargo, la decisión de la corona de de recuperar la acuñación de la moneda para el reino estaba absolutamente clara. Ya pasó eso en México, ya pasó eso en Lima y en Potosí estaba tardando mucho en suceder.
puesto que en 1753 llegó el primer grupo de oficiales desde España, entre los que estaba el nuevo fiel, el nuevo grabador, el nuevo ensayador, José María Caballero, que llegaron a Potosí en el año 1753, pero recién empezaron a producir moneda de cordoncillo en 1767. Fíjense, tantos años que la seca no funcionaba por ese enorme conflicto de intereses entre la iglesia por un lado, los mercaderes y los ensayadores por otro, y por supuesto intereses adicionales de los jueces y de los oidores que desde otras ciudades veían también en la Casa de la Moneda una importante fuente de riqueza. Finalmente, este pleito llegó a su fin en el año 1781, cuando la Superintendencia de la Seca, revisando las cuentas, llegó a pagar la suma de 14.220 pesos, 5 reales y 31 maravedíes a los herederos de Fray Agustín de Quintanilla. De esa manera, el caso concreto de las hornazas llegó a su fin. Solo resta saber dónde funcionaron las hornazas. Y aquí tenemos el magnífico plano de la Casa de la Moneda de Potosí, el edificio majestuoso que ustedes han visitado en el 2016. Gracias a Glenn Murray, que tengo una de las mejores reprografías para enseñárselos a ustedes. Y vemos que del primer patio al segundo patio conecta el famoso callejón de Fielatura. Y en la parte del tercer patio es donde las referencias marcan el lugar donde funcionaron las hornazas. Concretamente en la oficina de la herrería, que hacen las esquinas de Bolívar y Quijarro, y curiosamente la casa de mi familia está exactamente enfrente de este ángulo. Dice un documento muy importante titulado El reconocimiento de la obra y descripción de las oficinas de la Segunda Casa de la Moneda, que se nota, cita, que la oficina número 1 tiene todo el piso de piedra labrada y que por hallarse en ella el trabajo de la segunda hornaza de moneda de martillo se ha suspendido para la caja de piedra con 5 divisiones que se haya finalizada, lo que se ejecuta luego que se extinga dicha moneda, refaccionándose el destrozo que siempre dejan los forzados. La referencia de los forzados es, por supuesto, la mano de obra afro que trabajaba en las secas a través de las hornazas, como señala claramente Lazo García en su texto La hornaza, el taller industrial de la moneda martillo. Una segunda referencia añade en la página 195 del mencionado texto, cito, igualmente se advierte que en todo el tercer patio, al tiempo que el señor Tagle entró en de superintendente, estaban fortificadas todas las oficinas internas para la moneda de martillo, de 4 hornazas, viviendas para los mayordomos, etc. Y aquí es importante mencionar, antes de presentar esta última cita, que dentro de la Casa de la Moneda de Potosí existían 2 tipos de clausura. La primera, la clausura para los oficiales, ministros, los operarios que trabajaban en la moneda de cordoncillo, y la segunda clausura para la gente que estaba prácticamente hacinada a partir del patio de la segunda clausura con una puerta que hoy ya no existe más, pero que estaba colocada donde se encuentra este dintel y este arco, para poder acceder al tercer patio únicamente destinado para las labores industriales del martillo. Hemos hablado de la herrería, es justamente esta oficina donde funcionaba la hornaza número 2 y el edificio número 1 donde funcionaban las otras hornazas. Fíjense que están prácticamente lado a lado. También señala que en todas estas otras oficinas que tenían que ser para fielatura estaban hacinados los funcionarios, los mayordomos y la gente forzada. Por lo tanto, aquí tenían una clausura que impedía que ellos salgan y tengan contacto con las personas que trabajaban en la acuñación de la moneda circular. Y esto sucedió hasta 1773, cuando se paraliza la acuñación de piezas macuquinas y únicamente se empieza la fabricación masiva de la pieza de cordoncillo. Aquí también en este patio existían importantes construcciones hidráulicas para que se puedan realizar 3 labores fundamentales que van a reforzar el concepto que Hilton nos presentó el día de ayer en torno a ese presunto, ¿cómo dijiste ayer? Tanque, a ese presunto tanque cuadrado. Pozo, dijo exactamente. En la seca de Potosí en este periodo funcionaban en paralelo 3 piscinas o cisternas grandes. Una, esta que está con color oscuro,
para trabajar en el beneficio de tierras raras, exactamente lo mismo que se hacía en la primera Casa de la Moneda, puesto que, como hemos leído en los textos de época que Eduardo ha presentado con maestría en diferentes ocasiones y sobre todo en su libro La historia de la moneda colonial, la labor de fundición de la plata tiene demasiada cantidad de cizalla y también de pedacitos de plata que quedan abandonados en todo el proceso industrial de la fundición, de la destrucción de todos los utensilios que se utilizan para hacer la fundición. Por lo tanto, todo eso que se conoce como tierras raras debía ser beneficiado en una de estas tinajas o cisternas a la que se le añadía el azogue. De esa manera, liberando toda la escoria de la plata pura y esa plata pura nuevamente fundida. Por lo tanto, es súper importante estudiar que incluso las tierras raras que se beneficiaban en la primera seca se beneficiaron también en la segunda del proceso de Macuquina. Habían otras dos más, una que surtía de agua limpia y potable a todos, bueno, potable no, pero limpia y utilizable, que venía de las lagunas, para el consumo de todos los hornazaros y todas las personas que trabajan en la seca, incluso también para abastecerles de agua para que puedan abrevar las mulas, porque si en Lima nos has contado que habían 40 mulas, en la segunda Casa de la Moneda de Potosí, en las cuadras de las mulas, hemos llegado a contar alrededor de 60 mulas bien distribuidas, con 3 turnos diferentes para que puedan trabajar en paralelo, que todas provenían, por supuesto, del norte argentino. Otra cosa importante a resaltar de este proceso industrial en paralelo de Martillo y de Volante es el tema de los salarios de los funcionarios. La estructura de la seca a Martillo es muy diferente de la estructura y de la planilla de funcionarios de una casa de moneda circular a Cordoncillo. La primera está regida por la institución de las hornazas. En la Casa de la Moneda Martillo vemos la existencia de un tesorero como la máxima autoridad, al que se suman el balanzario, el ensayador, el guardacuños, los talladores y los 4 capataces de hornazas, que a su vez tienen a su cargo a los acuñadores monederos, a los contadores de monedas y el trabajo manual de cada uno de los esclavos que realiza el trabajo de laminar. En la Casa de la Moneda de Cordoncillo la estructura es muy diferente. La persona que está al mando de la seca ya no es más el tesorero. La persona que está al mando de la seca de Moneda Cordoncillo es el superintendente, que tenía características políticas y también administrativas. Y del superintendente directamente venía como su segundo al mando el contador y como tercero recién el tesorero. La estructura de los acuñadores en la oficina de acuñación se pasará a organizar en la estructura de la fielatura, donde el fiel se encargará de la fundición, la afinación, el corte de los cospeles después de ser laminados en las máquinas y molinos de laminar. Existirán nuevos cargos como el mayordomo de mulas, el mayordomo de volantes, el mayordomo de la oficina de hileras, donde se le ponen el cordoncillo a las piezas, y finalmente los contadores monederos. Como vemos, una planilla que creció muchísimo en cuanto a sueldos, así imposible que se puedan pagar 2 al mismo tiempo. Ese fue el criterio que primó para que la Real Hacienda corte definitivamente la producción en paralelo de una y otra seca. El tema de los talladores. Llegó de España un tallador connotado que finalmente terminó ciego. Es el primer tallador capacitado en España que llegó a la Casa de la Moneda de Potosí con los troqueles, las matrices y los cuños de Prieto para poder realizar la apertura de cuños en Potosí a partir de 1767. Y él no tenía nada que ver con el diseño y con la fabricación de los cuños de las monedas macuquinas, que seguían siendo trabajados por antiguos plateros en ese oficio que perteneció durante mucho tiempo al Colegio de la Compañía del Bierzo en España, y que después, cuando sucedió la expulsión de los jesuitas, pasó a depender del ramo de temporalidades. Lo mismo pasaba con la oficina de ensaye. En este periodo, y una rarísima moneda lo puede atestiguar, que pertenece a nuestro querido amigo León Varillas, existieron ensayadores que trabajaron en paralelo para la recepción de las barras en el proceso inicial de recepción de barras para iniciar la acuñación, que pusieron sus iniciales claramente identificadas en la moneda macuquina. Por ejemplo, en el caso de Raimundo de Iturriaga, utilizó la Y para las monedas macuquinas y utilizó la letra R para las monedas circulares. Salvo el caso curioso de Leonel Varillas, en que la pieza muestra la letra R de Raimundo y no así el apellido.
Por lo tanto, las labores de ensaye, que también tenían un presupuesto adicional que iba a costa del ensayador, complicaban aún más el proceso de tener dos secas en paralelo, una de martillo y otra de volante. Todo esto quedó ampliamente superado en 1773, cuando se clausuraron definitivamente estas 4 hornazas, se eliminaron todos los vestigios para terminar de construir la seca de Potosí y que a partir de ese momento se puedan dar la utilidad de fundiciones de oro y fundiciones de plata, más oficina de fundición mayor, herrería y cerrajería, para que con esto pueda completarse satisfactoriamente el proyecto de seca que inició Salvador de Villa y que con varias reformas concluyó satisfactoriamente el famosísimo Pedro Tagle y Bracho. Señores, muchas gracias. Si hubiese alguna pregunta, con todo gusto la podría responder. Jorge. Daniel, felicitaciones. Gracias, querido. Un gran trabajo, siempre una investigación muy minuciosa de tu parte. Una pregunta técnica. La fecha de la última rendición de Macuquinas, 1773, si recuerdas, y la fecha de la primera rendición de Cordón del 73, si hay alguna superposición, qué diferencia hay entre esas fechas. Querido Jorge, gracias por tu pregunta. Y debo decir que la persona que tienes a tu lado ha corroborado los libros que Lazo García vio en los 80 para poder saber con precisión cuáles son las cantidades acuñadas de cordoncillo y las cantidades acuñadas de martillo. Es el mes de septiembre la finalización de la acuñación de macuquinas y por supuesto en el 73, desde enero, ya 6 de enero si no me equivoco, se empezaron a batir las piezas de cordoncillo. Por lo tanto, en ese periodo hubieron varias labraciones en paralelo en las dos tecnologías, en martillo y en volante. Glenn ha presentado en sus cantidades acuñadas los montos totales sumando las dos tecnologías. Con ese cuadro número 1 que presenté, vamos a poder distinguir cuáles son las de cordoncillo y cuáles son las piezas de martillo, pero no suele ser tan seductor hacer este trabajo, puesto que hay abundancia de acuñaciones de una y otra clase en esta gestión. Debo hacer notar también que nuestro erudito maestro Jorge Proctor siempre ha estado al tanto de la tecnología de martillo y todas sus investigaciones son para nosotros inspiradoras para saber exactamente cuáles son las zonas que tenemos que indagar para que el conocimiento de esta tecnología pueda ser cada vez más avanzado. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias, señores. Agradecidos de Daniel Oropesa.